nuevo. Gracias. Guillermo mandó un mensaje diciendo que no podía estar hoy, Sí. porque tenía un problema de horario que hacía conflicto. Y no sé, esperamos unos 5 minuticos más y nos lanzamos. Leonidas también avisó que no. Leonidas también no va a estar. Y yo tengo una pregunta dura para el grupo. Sí, ¿Me permiten? claro. Échela que estamos pocos y buenos. Bueno, ¿qué está pasando con el grupo? ¿Por qué hace un par de meses éramos 15 y hoy con dificultad somos 5? ¿Qué está pasando? Hola, Pedro. ¿Alguien Pedrito. tiene alguna? Buenas. Pedrito, ¿qué hay? Hello, ¿cómo estáis? Qué gusto. Gaby, No. ¿qué tal? Hombre, celebrando aquí, joder, la hispanidad. Hoy es el día, sí. Hoy es el día que nos lanzaron al conquistador que venía para las Indias y se encontró con este pueblo. No, era un italiano que estaba borracho y no sabía para dónde iba. Sí. Y pidió todos los ladrones de las cárceles para que lo acompañaran, ¿no? Exacto, Se fue por Extremadura y por ahí recogiendo gente. exacto. Oiga, no, felicidades, qué bueno que estás. Bueno, Pedro, estábamos aquí en una pregunta existencial que Gabriel nos ha hecho al grupo. ¿Qué le pasa al grupo? La oí. Que somos tan buenos, pero tan pocos. No, él no dijo, Gabriel no dijo que fuéramos tan buenos, pero dijo tan pocos. Sí, es algo que me tiene pensativo desde hace días. Inicialmente pensé que el problema era porque se ha acabado la pandemia y cada cual pues vuelve a sus obligaciones, pero pienso que esa no es la respuesta. Yo pienso que la respuesta de pronto es falta de interés por los temas, me da la impresión. Puede ser. Yo personalmente siento que cada uno ya está volviendo a sus rutinas de salir de casa, de citas médicas, de abuelo, de tío, de lo que sea, y no está tan presente como estaba durante la pandemia. Eso sí es una realidad, porque eso pasa en todos los grupos, no solamente está pasando en el de los sagas. Yo tengo varios grupos y han disminuido. Pero también tiene otra razón lo que dice Gabriel. A veces los temas son temas súper interesantes que llaman la atención y hay gente que hace el esfuerzo por venir al tema. Nosotros nos hemos, yo diría, la palabra no es banalizado, sino que tenemos temas tranquilos de comentarios, pero nada así como... y yo me atrevo a pensar que a veces hay algunas personas que les molesta determinadas posturas en el chat, por ejemplo, políticas, ¿no es cierto? Que se hablen temas que va contra su visión o lo que sea. Creo que también hay de eso, fuera de los compromisos, ¿no? Pero no sé qué opinan los demás. Bueno, aquí nosotros los europeos, Ferdi, Sí. lo primero No que tenemos podemos... salidas de noche. Exactamente. A nosotros lo que nos cae es de sueño, porque aquí estamos, a ver, aquí son las 10:11 Claro. y aquí para adelante, si no nos animamos, pues nos dormimos. Sí, sí. Eso Sí. es una parte, es indudable, pero bueno, no es solamente eso. En el caso mío, yo habitualmente, especialmente los martes y los miércoles, recojo a Marta que está saliendo de su consulta y claro, ya vengo a las 9:30, 10 o lo que sea, y entonces a veces por eso no lo hago. Pero Claro. en general no tengo ningún punto de desmotivación, lo contrario. Sí. Me pregunto a mí, hombre, podría haber ido, no pude, llegué o no sé, o qué tal cosas. Eso es obvio que cuando uno está todavía en full actividad, pues siempre va a tener Claro. algún problema así, ¿no? Claro, Eso es. claro. Sí, pero hay personas que tienen sus vainas, ¿no? Es decir, a ver, de quiénes estamos hablando. Por ejemplo, Leonidas de repente aparece, ¿no? Sí. César Torres. César Torres ahí está entrando. Ok. Y así, Daniel,
Bueno, Guillermo Álvaro siempre. Cabrera. Álvaro, muy pocas veces. Álvaro Ok. creo que tiene compromisos con académicos y vive trabajando demasiado, ¿cierto? Los que ya estamos un poquito jubilados, que más bien es una oportunidad de encontrarse con los amigos y si yo Sí. puedo, pues estoy aquí, ¿no es cierto? O en cualquier lado, ¿no? Es decir, sí, cuando estaba viajando, pues era la misma hora de Pedro y de Fernando, entonces pues ya a esa hora uno ya no tiene nada que hacer. Pero aquí entre semanas es porque separo los días y de repente estoy viajando y entonces lo tomo desde otro lado, pero no, me gusta ese tipo de compromisos y soy medio obsesivo con el tiempo, entonces si hago un compromiso ahí estoy. Pero Pistolas a veces viene, ¿quién más de los que viene de vez en cuando? Álvaro Guerra. Álvaro Guerra. Yo sé que Pistolas y Álvaro Guerra, estoy asumiendo que hay temas o estilos que ellos no tienen mucha, Interés No, o yo diría receptividad, por decir una palabra más nice. Es decir, hay actitudes y hay cosas que les molesta a veces de uno que otro de nosotros y por eso probablemente dicen, no, ya tengo otras cosas más importantes, ¿no? Eh, pero es parte de todo esto. Mi opinión es que si somos 3 o 5, desde que estemos interesados, fantástico, ¿no es cierto? Y, y el que haya más o no sé, Fernando. Sí, a ver, yo diría dos cosas. Me parece que lo que estás diciendo tiene que ver mucho con las ausencias o las apariciones así como saltuarias. Lo que tú decías de los temas, que puede ser que a algunos le interese. Sí, yo creo que hemos escogido temas banales, pero que a la hora de la verdad se han vuelto temas interesantísimos. Uh-huh. O sea, el tema en sí inicialmente, y yo mismo he dicho, y creo que tú lo has expresado y otros, ¿no? Bueno, ese tema, pero como que no. Y resulta que cuando llegamos, pues como que sí, y se vuelve interesante y salen cosas personales y no sé. Yo creo que los temas, por el trato que les hemos dado, ha sido amenos y no dejan de tener su profundidad. Obviamente, Sí. sería muy bueno que también escogiéramos otros temitas de pronto un poco más serios, ¿no es cierto? Un poco más de intervención un poquito más racional, intelectual, etcétera. Estos han sido como más personales, espontáneos, que nos tocan con la vida, la experiencia, no sé. Pero creo Sí. que los temas en general, para los que hemos asistido, pues han sido, se han convertido, más que inicialmente, se han convertido en temas interesantes y pienso yo en las presentaciones pues, que nos hace Daniel, ¿no? Pues que lo dejan a uno pensando o lo dejan admirado o nos da pie para comentar muchas cosas, ¿no? Pero podríamos, que repito, sí, entreverar otros temitas y otras cosas que pudieran también atraer a otras personas. César y Pero Daniel, sí, pero termino diciendo que de pronto sí hay cosas, esa es mi sensación, incluso por el chat. Yo, por ejemplo, por el chat casi no comparto porque cuando son temas políticos y son temas de estos o económicos, queda un poco como fuera de tiesto y bueno, pero y además que a veces en esos chats los comentarios son saltados. Dice, bueno, este está comentando una cosa que dijo hace como una hora el otro. Entonces, ¿cómo pega una de las cosas, no? Y puede ser que eso sí, haga que algunos no aparezcan, no se molesten, no les guste. Tengo esa sensación de que algunos no han podido expresar, hombre, vea, no voy porque me siento incómodo, ¿no? Bueno, está bien, lo aceptamos, no nos da las razones el que no viene y no es obligación venir al encuentro. Yo sí diría los que estamos interesados y por lo menos para mí es un descanso y ir a dormir pues como muerto de risa o muerto del gusto o muerto de la dicha, pero es una horita como pues sabrosa. Entonces, claro, muy cómoda porque ya es de noche, ¿no? claro. Aquí. Pedro, perdón, César y Daniel. Daniel, ¿estás ahí? No te vemos, pero
Puede ser que nos Sí, oigas. sí estoy, pero yo no puedo ponerme, no se me prende la cámara. Buenos días a todo el mundo. ¿Qué hubo, Daniel? Bueno, lo importante es que nos oigamos, lógicamente, ojalá se pudiéramos ver, pero íbamos a empezar y surgió una pregunta de por qué el grupo se ha vuelto tan reducido, por qué estamos tan... Y hay varias hipótesis, unas que estamos, después ya se acabó la pandemia, la gente tiene compromisos, entonces algunos pues chocan el compromiso y evidentemente hay prioridades, otros que el tema de repente no es tan suficientemente interesante y otros que de repente dicen, hombre, pues hay opiniones tan diferentes que no me gusta cuando son temas políticos o cosas por el estilo, confrontar o no me siento bien por el modo. Es decir, hay esas tres posibilidades, las hemos visto y yo no sé, Gabriel, si respondimos a tu pregunta de alguna manera y la posición mía es, mientras haya un grupo que quiera conversar y somos buenos amigos y tenemos temas, Fernando decía una cosa que me parece muy importante, y es que hemos tenido temas que inicialmente uno dice como que no significan mayor cosa, pero cuando los pensamos, empezamos y compartimos cosas interesantísimas. Yo por lo menos aprendo muchísimo escuchando o reflexionando sobre el tema que hubo en mención y no sé, seguimos así, que aparezca bien. Sé que muchos oyen la grabación y una de las cosas que a mí me parece interesante es que yo miro las grabaciones cuando las pongo en YouTube y una semana después yo les podría decir, por ejemplo, el video de la sesión que nosotros hicimos sobre por qué me siento orgulloso o no de ser colombiano, es interesantísimo porque nosotros estuvimos en esa sesión, ¿cuántas personas? Como Seis, 8. 8, ¿no es cierto? 8. Y eso fue hace una semana, ¿no es cierto? Tuvimos 2 sesiones, ¿no? 2 sesiones. Pues yo estoy seguro que ninguno de los que yo le mando el video lo vuelve a ver. Porque ¿para Yo qué? sí lo vi. ¿No es cierto? Ninguno Bueno, es, pues, ninguno pero es mucho. si uno no está, claro que lo ve. Pero los que estuvimos, pues yo no lo vuelvo a ver porque me lo sé de memoria. Ah, claro. Pero a la fecha tiene 55 vistas. Es decir, hay 55 Interesante. personas que lo han visto. Entre Yo los... no me pierdo ningún video de los que no he asistido. Es más, y oigo los de los jesuitas también me han parecido fabulosos. Y me parece que los temas que hemos tratado, diciendo un poquito de Ferdi, me han parecido súper interesantes, súper agradables, súper chéveres. Y como bien dice Darío, uno aprende muchísimo, muchísimo de lo que uno oye de todos. Yo creo que se ha disminuido un poquito la asistencia, es por lo que tú dices, Darío, la pandemia se ha acabado y hay muchos que por X circunstancia pues tienen obligaciones o tienen reuniones o tienen algo, como me ha pasado a mí en muchas oportunidades. Sí. Pero cada vez que yo puedo, que no entro, lo primero que hago es oírlo y es más, las entiendo más. Y es más, hay algunas que me las repito, como la de Estados Unidos, que las 2 de Estados Unidos me parecieron pero súper fabulosas. Y a mí me falta hacer mi participación en Estados Unidos, que la quiero hacer mucho, pero es que no la he querido hacer porque, pues ustedes saben que mi hija lleva 17 años viviendo en Estados Unidos y le pedí el favor porque la de Darío y la de Reinaldo me parecieron espectaculares, pero espectaculares. Pero quisiera oír el concepto de una persona distinta a ustedes dos, joven, que llegó con unas expectativas totalmente distintas, con unas circunstancias totalmente distintas, y le pedí el favor. Lo que pasa es que he estado súper ocupada y no lo he hecho. Y yo quiero hacer mi propia versión, y no la he hecho porque tengo una discusión aquí grandísima con mi señora, y no la he hecho porque quiero ver la de Catalina primero, que se las quería compartir también, porque mi señora dice que yo soy un atrevido de ponerme a dar conceptos cuando no he tenido la opción de vivir como ustedes sí lo han hecho, como otros lo han hecho. Yo no comparto mucho porque he estado bastante allá,
Estelita ha estado muchísimo más que yo y le pedí el favor. Me dijo, mira, yo no me siento en capacidad de hacerlo, pues se lo respeto profundamente y le Claro. respeto profundamente su concepto. Pero yo sí quiero dar mi concepto, pero una vez escucha el de Catalina, porque confrontándolo con el de ustedes dos, Reinaldo y Darío, que han vivido allá, pues me parece súper interesante, súper interesante. Yo sí creo que mientras que seamos 6, 8, 10 los que seamos, yo continuaría y pues si quieren subirle un poquito al nivel de la presentación, pues se lo subimos, no hay ningún problema, pues, y me parece chéverísimo, pero por ningún motivo me parece que deberíamos dejar de hacer las reuniones. Qué bueno, César, César. estamos de acuerdo, César. Yo creo que no disientes de mí, porque yo lo que decía era que aparentemente los temas que ponemos son superfluos, superficiales, pero a la hora de presentarlos son interesantísimos, ¿eh? Han Sí. resultado extraordinarios. Sí, sí. Pero estamos de acuerdo. Los temas, Sí. en su título inicial o en su intención, sí, como que hablemos de Estados Unidos, ¿qué Sí. presencia tenemos? O hablemos de la música que me gusta, ¿no? Pero a la Sí. hora de la verdad han resultado temas que nos Sí, sí. entusiasmado, Pero espectacular. y Es más, nos han dado a y conocer para mucho. terminar, sí tengo la esperanza de que en septiembre del año entrante hagamos la reunión, esta reunión la hagamos en vivo y en directo desde Roma. Ok, Claro. yo voy para Bogotá y entonces me conecto allá. Bueno, me parece muy buena la introducción al tema y Gabriel creo que buena su pregunta también porque realmente sí nos ayuda a pensar Pero ¿cuál era la pregunta de Gabriel? Porque yo no pude, es que me ¿por está qué molestando el habíamos, computador. por qué Entré por el estábamos, teléfono. por Tan qué no reducidos. había tantos, ¿no? ¿Por qué había disminuido el Ok. grupo? Y muy bueno, yo creo que esas reflexiones de vez en cuando nos hacen Pero conscientes. fíjate que hoy falta, Marcelino pidió excusas, Sí, Leonidas pidió excusas, son dos de los que nos... Guillermo también. pidió excusas, somos 3, más 7 que estamos, a los 6 que estamos acá, pues somos 9. Y Sí. mientras estemos los 9, pues yo me siento súper satisfecho. No, y los que no están ven el video. El secreto del video también me parece muy interesante porque Sí, ayuda. ese dato es muy bueno. Eso es Sí, muy sí. bueno. Bueno, entonces el tema Bueno, hoy es Perú. Pedro, ibas a decir algo. no, sí, solamente añadir una cosa. A ver, tenemos que, o es mi visión, que adaptarnos a nosotros mismos, porque somos, siendo tan cercanos, somos muy diferentes en muchas cosas. Primero, en nuestro entorno actual. Segundo, en nuestra historia de vida, que cada vez que hablamos cada uno de lo que le ha pasado y todo, a mí me emociona porque es alguien que cuenta una experiencia real, ¿no? Bien, que podemos comprender y sentir todos. Pero a veces también existen, por ejemplo, cuando hablan de pistolas y de Álvaro Guerra, que pueden tener diferentes conceptos de algunas cosas, tenemos que recordar que nuestras personalidades son diferentes, son muy diferentes en muchas cosas. A veces nos pasamos algunos por explosión de seriedad y otros por frivolidad o lo que sea, ¿no? Entonces eso entra dentro del gusto de todos, ¿sabes? Sí, sí. De manera que yo lo veo eso como una forma natural. Sí sería bueno que todos los días o que todos los miércoles que nos encontráramos fuéramos más y nos encontráramos más divertidos, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Pero hay cierto tipo de cosas que, como estas otras, que son simplemente fenómenos de comunicación, que cada uno pues lo dice y el que la embarra, como alguna vez ha pasado, pues le decía el otro día, escúcheme que se me escapó tal cosa o qué sé yo, y bien, Eso, de eso se eso. trata. Me parece muy válido eso que has dicho, Pedro. Me gusta y yo creo que sí es interesante que para mí esto es un fenómeno de convivencia de amigos y por ahí yo he leído muchas vainas de a esta edad, qué tan importante es esto, de tener amigos que uno se pueda conversar con ellos sin ninguna Sin ningún tapujo, sin tapujo. ninguna cosa, sin ninguna prevención, sin tratando de respetar al otro, de que no lo ofendan. Y honestamente yo el chat me da mucho miedo
y los chats que he estado es un problema porque ahí es como botar basura a ver cómo reaccionan, ¿no? Es decir, lo que me llegan lo mando y entonces tiro una vaina, tiro otra, sobre todo el tema político, ¿no sé? Las otras cosas me parecen divertidísimas, me encantan los aportes musicales y los chistes y los comentarios y las cosas, eso me parece muy bueno, pero de los chats tengo mi duda y mi experiencia es que cuando se toca el tema político se tiran los chats, porque empieza la derecha, la izquierda, el centro, el contracentro, la polarización. Claro, claro, claro. Aquí hemos podido hablar de muchos temas con mucha tranquilidad. A veces se nos ha ido la mano, criticando uno, con posiciones nuestras, pero cada uno es honesto y los estamos respetando. Yo pienso que esa es la gran ventaja de estos encuentros, los encuentros enriquecedores. Pilar oye por allá cuando yo estoy en las reuniones y la risotada, la cosa, me dice, ¿cómo te diviertes de eso? ¿Eso cómo te hará de bien mentalmente? Y yo digo, clarísimo que sí, yo creo que nos hace a todos mucho bien. Entonces, no sé si quieren que sigamos hablando de esto o seguimos con el tema de hoy. Del Perú. Yo quisiera, Fernando. ya que entró la cara, la figura y la presencia de Daniel, hombre, felicitarlo nuevamente y desearle pues que arranque con ánimo para los otros 80. Nos dolió mucho a los de aquí, del otro lado del charco, no haber estado en el almuercito porque Estuvo parece que bueno. estuvo bueno. De todas maneras, nuevamente felicitaciones. Qué bien, Daniel, de verdad. Yo quisiera, yo quisiera contar una anécdota del almuerzo que me parece que cabe perfectamente acá, y es que ustedes no se imaginan la queridez de Álvaro Guerra con mi hermano Daniel en sus 80 años. Eso me pareció espectacular, espectacular, espectacular. Y para nadie es un secreto, pues que a Álvaro no le gustan a veces muchos de los comentarios de Daniel o viceversa en el tema político. Pero eso me llamó poderosamente la atención y eso comprueba perfectamente que somos hermanos, somos amigos y nos queremos mucho. Qué bueno, qué bueno. A mí me encantó ver a tu hermano Carlos también en Sí, fue en la muy reunión. chévere que Carlos, entre otras, te hago el comentario que no entendía por qué lo habíamos sacado a los Gonzaga si él era Gonzaga. Yo le dije, nadie lo ha sacado a los Gonzaga. Y me dijo, pero Darío me sacó. Y le dije, nunca, ¿cómo se le ocurre? Para nada. Y el Por eso insistí mucho que fuera. sí, sí, no, y Carlos es más Gonzaga, voy a decir un chiste, por favor, es un chiste, que el mismo Guillermo. Aproveche que no está, aproveche. Aprovecho. Pero puede ver la grabación. Pero pues que Guillermo vea la grabación. Buenísima, Darío, buenísima. Pero Carlos fue Gonzaga, cuando yo tenía los Gonzagas, Carlos era Sí, los Gonzagas y Daniel y todo, ¿no? Es decir, clarísimo, clarísimo. De Sí. manera que Sí. él es bienvenido, ¿no? Daniel, sí. No se imaginan cómo se portaron todos. Es que no se lo imaginan. Usted viera los mensajes de Augusto Acosta, que verde, dejó verde, de Adolfo Mario, los regalos. Entonces digo yo, miércoles, voy a inventar, me sospecho que Gabriel hoy dijo algo sobre el número, pues que como me está entrando mal la señal, estoy tomando retazos de lo que ustedes están hablando. Perdóneme, Sí, Gabriel, sí, perdóneme, Gabriel, si invento mal. No estás inventando. Realmente no es el número, sino mi preocupación es porque hace 2 meses o 3 meses estábamos 15 y hoy estamos 6. Pero Entonces, fíjate, ¿hay Gabriel, alguna causa que podamos trabajar esa, para poderlos atraer nuevamente al grupo? esta reunión de 6 es una maravilla, pero es que es una maravilla de reunión. De acuerdo, y yo asisto a estas reuniones muchas veces no por el tema, sino por el hecho de estar con mis amigos y poder charlar un rato, poder reír un rato. Así el tema, por ejemplo, el tema de hoy, como les decía en el chat, pues a mí no me interesa porque escasamente estuve en el aeropuerto de Lima 2 horas en un Skype, el resto pues nada. Entonces, Claro, pero una hoy mi experiencia del carajo. participación va a ser la de Cartujo.
Sí. Hermano de morir tenemos. Sí, claro, si no comemos. Entonces, yo quiero decir dos cosas. Me quedé aterrado la cantidad de gente que entre el jueves de la semana pasada, de nosotros, la cantidad de nosotros, ¿cuántos hay en el chat? ¿Habrá unos 20 tal vez? Más o menos, sí. Un poquito más. Bueno, ustedes no se imaginan que esos 20 tuvieran las actitudes que tuvieran. Eso a mí me dejó verde, porque sí, somos 6, pero parece ser que los 20 se ven en la grabación todos, porque más, voy a hacer todo lo posible por no exagerar, más de 4 me felicitan por las intervenciones en nuestras reuniones. Eso es maravilloso, por Dios. Quiere decir que nuestra reunión se multiplica, por más que no seamos sino 6, la reunión se multiplica a yo no sé cuántos. Y lo que alcancé a oírle decir a Darío, yo no sé si la anterior o la anterior, yo no podía verla, si Darío la había puesto o no la había puesto, porque mi televisor, algo pasó, yo la veo por mi televisor, ¿no? Yo no sé si todos saben que el televisor, los televisores modernos tienen un aparatico que dice YouTube, uno espicha YouTube, en el buscador pone Darío Gamboa y nos vemos por el televisor todos. Sí, eso es una maravilla, como Pacheco, ¿no? Una cosa sensacional. Pacheco era el de los animales, ¿no? Sí, hace 2 reuniones o una, no estoy seguro. No la podía ver porque mi televisor falló en algo y me dio mal genio. Entonces me tocó irme y después sí ver la reunión. Iban, invento, 45 vistas. Exacto. ¿De dónde salen 45 personas? Ahora, yo sí la veo, o sea que me cuento, pero por más que la hubiera repetido, 45 personas es un número muy chévere para lo que hacemos. Punto número 1. Y punto número 2. Las intervenciones no pueden ser más buenas, más cálidas, inteligentísimas, informativas. La información que cada uno da tiene un valor muy grande. Entonces, yo creo que no debería preocuparnos si no nos reunimos y no 3. Bueno, pues que nos miren a los 3, a ver qué decimos los 3 que estamos ahí. A mí sí me parece muy, muy buena la reunión. Y me siento terriblemente feliz. De mi cumpleaños, pues estoy que me lavo en rosas, ¿no? Está esperando que llegue el próximo. Me demoré hoy en entrar porque voy a hacer un culinarazo mañana. ¿Un qué? ¿Un qué? Culinarazo. Una comida. Culinariazo. Empezó con Q y con Lu y yo dije que será lo que va a hacer Daniel. Culinariazo. En gratitud. Por esas palabras son las que se retiran de la reunión. Claro, las que nacen de esta reunión. Los culinariazos serán eternos para nosotros de ahora en adelante. Y no los tenemos sino nosotros. ¡Uy, qué dicha! La demás gente no tiene culinariazo, tiene solo... Me estoy emocionando. Etcétera, etcétera. Bueno, ya dije lo que quería decir. Ojo con Ferdi, por favor. Oiga, mire, Daniel, le cuento que el video primero de por qué me siento no orgulloso de ser colombiano tuvo 55 vistas y el segundo otras 55, es decir, 110 personas o veces ha sido visto esos 2 videos. Son los mismos
son los mismos 55, luego no, Puede no, ser. no se diga, Sí, tampoco. pero no importa. Pero no la importa. vieron 2 veces, hombre, porque no era el mismo No, video. por más que la veamos 2 veces, éramos 7 u 8 ese día, 2 veces son 14, ¿de dónde salen las otras 40 personas? Claro, De que la reunión es interesante, eso no tiene vuelta a Dios. sí, ciertamente. Porque no creo que haya quien se mame una vaina y toda aburrida, Sí, sí. no creo. Metámosle política, yo creo que son del partido pues, el patriótico, ¿cómo se llama? El verde. Bueno, entonces empecemos hoy, pues. El tema hoy es Perú. ¿Quién se lanza al ruedo? ¿Quién hizo la tarea primero? Uy, nadie. Yo he estado tan ocupado. Uy, sí. Uy, uy, uy. A ver. ¿Alguien Mira, hizo yo les puedo tarea? contar una cosita del Perú. Yo no la hice Sí. porque realmente estoy más o menos en la situación de Gabriel. Cuando trabajé en Fe y Alegría, Me sospecho que todos estamos en las mismas. No. sí, Digan la verdad, ¿quiénes han ido No. a Perú? De los 7 que estamos aquí, ¿quiénes han ido a Perú? Ah, no, ustedes deberían tener listo hoy todo, entonces. Sí, no, lo que resiento es que Marcelo nos metió en la vaina y sacó el C de la R, ¿no? No, pero es que un Marcelino, linearazo. sí, no, pero el pobre Marcelino, además me llevó regalo de cumpleaños, imagínense Marcelino. Ay, por eso lo No, Está perdonas, perdonado. eso es- Está eso es No, perdonado. está perdonado, está perdonado. Tenía un problemita chiquito hoy. Tenía Bueno. Pero entonces lo dejamos para la próxima también. Es decir, el que no vino No, una que vez, puede venir, claro. tiene Claro. la próxima vez, sí. Bueno, entonces los que prepararon sobre Perú, los que estuvieron en Perú, tienen la palabra. Yo me No resisto preparé a hablar nada, de... pero ¿qué? Pues podría hablar de mis experiencias. A ver, Estuve 2 veces. La primera vez solamente me quedé por la noche. Venía de Sao Paulo y iba para Colombia. Y me quedé en un hotel en el centro del Perú, en un hotel que se ve que por allá en los 1910 debió ser muy lindo, pero así se quedó. Y no estaba muy bueno cuando estuve, que sería por allá en 1992, la primera vez que estuve. Y la experiencia fue haber volado a Aeroperú de Lima a Bogotá, el paisaje más lindo de este mundo, porque volamos a lo largo de los Andes, viendo los nevados que todavía eran nevados. Fue una experiencia increíble. Y lo otro fue el espacio para las rodillas o para las piernas. Absolutamente terrible. Que yo tengo las piernas cortas y me tocaba pues abrir por completo las piernas. Afortunadamente no estaba lleno el avión, pero no pude creer pues que una persona alta como iba a meterse en un asiento de esos. Eso fue la primera vez. La segunda vez fuimos a Machu Picchu con mi esposa. La primera fue de trabajo, la segunda a Machu Picchu. Nos quedamos una noche en Lima, que me pareció muy bonito, y tuvimos algún tiempo para salir a pasear. Me pareció muy bonito Lima. Y Machu Picchu y Cusco me parecieron absolutamente fuera de este mundo. Mucho mejor que lo que uno ve en las películas o en las fotos. Una experiencia increíble, a pesar de que no nos pudimos mover mucho o que nos movíamos muy poquito por la cuestión de la altura, pero todo nos fue divinamente a la experiencia con la gente, con los hoteles, con los arreglos del viaje, increíble. Y lo que es Machu Picchu y sus aledaños, absolutamente espectacular. La comida, me gustan las ¿cómo se llaman? Las chaftas, lo que es la comida china. Chifa. Eso, las chifas, eso. Y la cuestión del maíz, poco. La cuestión de los curís, poco. Pero no, de nuevo, lo que vimos pues de lo que fue Cusco y los aledaños, Cusco y Machu Picchu y la gente me pareció absolutamente fabulosa. Eso qué bien, Néstor, muchas gracias. Yo hice una presentacioncita, yo hago
yo hago mi tarea. Muy formalito. ¿La quieren ahora o después de que hablen los otros? Ahora. No, hágale, hágale, hágale. Bueno, entonces, yo hice una pequeña tarea en PowerPoint, como ustedes saben, que me gusta hacer las cosas. Me senté a reflexionar sobre Perú y a ver si alcanzan a ver un poquitico. ¿Se ve una o se ven todas? Todas. Entonces, No se ve. Bueno, Ambas cosas. Todas, todas. eso, ponlo allá arriba. Eso. Ahora Hay todas. una, hay Ahí una. sí. perfecto. Esta reflexión que hice sobre el Perú, la hice, he estado un par de veces allá, pero cuando me puse a hacer la tarea, vinieron muchas cosas a mi memoria y entonces aquí hay una mezcla de cosas personales y cosas que viví allá. Comienzo a decirles que el contenido de lo que les voy a decir, mi perspectiva, ¿de dónde? Porque es Perú desde mi perspectiva. ¿De dónde me viene mi perspectiva? Un impacto emocional muy fuerte que tengo con el Perú, que ahora se los voy a explicar. Y lo segundo, una visita que hice en el 2015 con unos amigos que también tiene algo de emocional, pero es más descubrimientos que hice en esa visita. El primer impacto es un impacto que tiene que ver mucho con la parte emocional. ¿Por qué les cuento esto? Porque en Perú yo perdí a mi hermana Gloria, en el año 1959, era cabinera de Avianca y el 23 de junio el avión se cayó, iba de Bogotá a Lima, se estrelló aquí en esta flechita, llegando a Lima, y se mataron todos los ocupantes, ¿no es cierto? Y mi hermana tenía 23 años, yo tenía 14 años. Cuando me hablaron de Perú, yo pienso Perú, lo primero que yo conocí de Perú fue el lugar donde se mató mi hermana. Y evidentemente eso tiene un impacto emocional muy fuerte porque me recuerda, pues lógicamente a los 14 años, cambió mi vida, después conocí los Gonzagas, después de eso, y toda una historia muy fuerte. Pero después yo volví en el año 2015 y en esa época estaba yo redescubriendo otra dimensión de mi vida, es decir, otra dimensión que no era la tradicional espiritual, sino que era un poquitico más amplia, más de energía, más de naturaleza, más todo esto. Entonces tiene esa parte de redescubrimiento en esa época. Ahí comenzó un redescubrimiento de otra dimensión en mi vida. Y esa vez fue con esta persona que estaba en parte del grupo, mi amigo Rafael Gamboa, que no es familiar mío, pero que se nos adelantó el año pasado. Entonces cuando me dijeron hablar del Perú, yo dije miércoles, allá estuvimos con él, su esposa Pilar y yo en ese viaje los cuatro. Y recordar, lógicamente, está la presencia de él. Entonces, con ese ambiente, digamos, emocional, viene la parte de la visita. Y entonces, pues lógico, llega Perú, la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, y me llamó la atención que era la Plaza de Armas, y interesante. Después, estos grandes amigos, este señor es un peruano que vive aquí en el edificio donde nosotros vivimos, o vive, no, tiene un apartamento, él y su esposa, un apartamento muy bonito, muy caro, que vienen 3, 4, 5 veces al año, pero lo tienen aquí pues para venir. Es un gran empresario del petróleo peruano, que tiene petróleo en Venezuela, en todas partes, y nos hemos hecho muy amigos. Y cuando nos comentamos que queríamos ir a Perú, nos dijo, no, yo me encargo de organizarles, les consigo la ruta, lo que sea. Fue como nuestro gran anfitrión ahí en Lima, y por eso están ahí. Y también aquí están las tres señoras, Pilar, la esposa de Rafa, que lo vio, Adriana, y la esposa también de
de mi amigo que también se llama Adri, en la casa de ellos en Lima. Después de eso, los grandes amigos éramos bueno, nosotros y esta pareja, Rafael y Adriana. Adriana es la mejor amiga de Pilar desde el colegio y allá nos fuimos. Rafa, como les digo, hace un año se lo llevó la pandemia a los 60 años y fue terrible porque sin duda alguna fue uno de mis mejores amigos en esta etapa de mi vida. La Catedral de Lima, a veces me gusta visitar las catedrales, las iglesias. Evidentemente tengo un recuerdo bonito y son obras realmente que manifiestan una religiosidad muy profunda. De ahí comenzó todo como una gira por calles estrechas siempre, subiendo con hermosos paisajes, siempre rodeados de unas montañas impresionantes que les confieso, cada vez que las miraba yo decía, puta, en esas montañas se mató mi hermana. Y mi hermana se mató en un monte de más de 3.400 metros de altura. Y una de las cosas que supimos después es que ella probablemente quedó viva porque apareció su cuerpo recostado en una piedra y con el frío a los 8 días evidentemente sobrevivió y sufrió frío y cosas de estas y es toda una historia que nosotros tenemos muy guardada. Teniendo siempre de testigo y compañeras permanentes a las montañas y era algo que me llamaba muchísimo la atención mientras íbamos hacia Machu Picchu, estas fotos de montañas absolutamente imponentes, hasta llegar a lo que yo llamo el templo máximo del encuentro de una civilización maravillosa con sus dioses ancestrales. Es decir, los que han estado en Machu Picchu se recordarán esto, ver esto, la perfección de las construcciones, la perfección de una vida en común, la perfección de unos templos a sus dioses, toda la historia que yo no conozco profundamente, pero que algo sabe uno cuando le hablan los guías y la gente de toda esta adoración a esta gran montaña y a todas sus montañas adyacentes, que eran las personificaciones de sus dioses de esa cultura y que era una civilización que tuvo que ser espectacular, como todos sabemos, y hay misterios que todavía no han sido descubiertos, ¿no es cierto? Siguiendo con esto, yo escribí una frase para resumir eso, es descubrir unas construcciones armónicas llenas de sabiduría arquitectónica donde pareciera que se vivía comunitariamente con una religiosidad profunda y respetuosa con la naturaleza y el medio ambiente y al mismo tiempo derrochaban sabiduría milenaria que aún ni siquiera comenzamos a entender. Para mí esa es la conclusión de lo que vi en Perú. Y aquí hay unas fotos de un grito de inmensa alegría, de un encuentro con algo innombrable y misterioso, en la plenitud del amor y todo lo que nos rodeaba en ese momento. Realmente es una experiencia mística para mí haber estado en esa montaña como bebiendo de una tradición de gente que le tengo un respeto enorme, ¿no es cierto? Las tribus indígenas y los incas, es decir, todo lo que uno ha podido leer y saber es para quitarse el sombrero, ¿no es cierto? Perfección, armonía, sabiduría, reverencia, paz, encuentro interior. Yo diría era un brindis por la vida, ¿no es cierto? Y me acuerdo que mi amigo estaba caminando y yo estaba en otro lugar y le dije, Rafa, ponte ahí que te quiero sacar una foto. Y ahí en la fecha está mi amigo. Y lógicamente ahora yo lo veo y me emociono mucho, ¿no? Porque mi gran amigo se fue y con él compartimos estos momentos supremamente intensos, ¿no? Ahí me acuerdo que veníamos en un bucecito bajando y todos las magias y los brujos y toda esta historia y nos quedamos en un hotel al lado de Machu Picchu. Uno puede pernoctar ahí
Es un hotel probablemente de los más caros que haya pagado en la vida, pero tenía una piscina caliente y ahí está la montaña al lado. Dormimos al lado de la montaña con un cierto sentido de una presencia espiritual, de algo milenario, de algo que las montañas nos estaban hablando, y la verdad lo compartimos, y evidentemente con unos cuantos piscos encima, después lo sentimos más profundamente. Compartir las montañas y la paz durante días y noches fue un encuentro con la trascendencia, pero con una trascendencia que abarca todas las otras trascendencias que uno ha visto. Bajamos después a Cusco, como decía Néstor, el centro de una conquista político-religiosa. Cusco era la capital del virreinato del Perú, por lo que entiendo, y encontrarnos con una ciudad, esta fue, apenas llegamos, lo encontramos, esta es la catedral, y hay unas montañas allá al otro lado, y Cusco nos trajo dos cosas que les quiero mostrar que me dejaron impactado. La catedral de Cusco, en una esquina de la Plaza de Armas de Cusco. Después descubrí que fue edificada sobre el galpón del Inca Viracocha entre 1560 y 1584. Es decir, los conquistadores españoles primero no solamente conquistaban, sino que la religión llegaba y se plantaba encima de los incas, de las creencias incas, el galpón del Inca, el que era como la autoridad. Y después ve uno esto en la conquista, inclusive en España, los que hemos estado en España, vemos cómo primero eran los cristianos, después vinieron los musulmanes y construían sus mezquitas encima de los templos cristianos, después llegaron los reyes católicos y encima las catedrales, encima de las mezquitas. Y aquí pasaba lo mismo, ¿no? Es decir, el conquistador llegaba y conquistaba poniendo su templo encima del templo de los otros, ¿no es cierto? Esa era la manera de hacerlo. Pero es una catedral, y digo yo que queda en la otra esquina de la Plaza de Armas, porque en esa misma Plaza de Armas, de repente conseguimos un guía y nos dijo, venga, yo les muestro la iglesia de la Compañía. Y dije, ¿cómo así? Sí, la iglesia de la Compañía de Jesús. Y entonces, al otro lado, diagonal, en la misma Plaza de Armas, está el templo de la Compañía de Jesús en Cusco, ¿no es cierto? Y me puse a averiguar y fue construido en 1571, es decir, en la misma época donde se estaba construyendo la otra de 1560 al 84, duró la catedral, pues los jesuitas llegaron y construyeron un templo en el sitio del antiguo Amarucancha, que fuera palacio del Inca Huayna Capac. Interesante. El virrey Toledo autorizó la ocupación por los jesuitas en terrenos que pertenecían a los herederos de Hernando Pizarro, sobrino del conquistador famoso del Perú. Y entonces yo digo, qué interesante. Pero la guía nos empezó a mostrar el templo de la Compañía de Jesús, y lógico, a mí me interesaba mucho qué había, y era una preciosidad de oro por todas partes, y la guía nos decía, y esto es lo que dejaron después de que la Compañía de Jesús fue expulsada del Perú 6 años antes de la supresión en 1767. El rey Carlos III los expulsó de los dominios y debían dejar el Perú, las haciendas repartidas y sus obras expropiadas. La guía que nos estaba mostrando esta iglesia nos decía cómo con dolor ella veía que se les habían robado todo el oro, pero no eran los conquistadores, eran los de la arquidiócesis, los curas de que venían, digamos, los que trajeron los españoles, que estaban del lado del rey, pero lógicamente los jesuitas los expulsaron por muchas cosas, pero entre otras porque los jesuitas estaban demasiado cercanos a los incas. Y para mí esa vaina fue impresionante, oír que uno de los motivos era que se habían
identificado tanto con los incas, que hablaban su idioma, que hablaban, que les enseñaron a los incas el idioma y aprendieron el idioma de los incas y claro, se mimetizaron, se volvieron parte de estos y lógicamente aquí con Pilar decidimos sacarnos una foto desde la otra esquina, es decir, desde la torre del templo de los jesuitas. Allá está la catedral, aquí están los jesuitas, pero es un sinónimo de una cosa de tanto la iglesia oficial, digamos, de aquella época de los papas y la Compañía de Jesús como un poder que entró también conquistando, pero conquistando del lado de los incas, es decir, entendiendo, mimetizándose. A mí me impactó mucho esa guía que nos hablaba de esto. Otra foto de la catedral desde el lado de la iglesia de los jesuitas y un tranconcito ahí en una de las calles de Cusco. Pero otra cosa que les quería comentar que me impactó mucho es el tema de la Pachamama y de la Virgen cristiana, el sincretismo religioso. La Pachamama, y busqué la definición, o Madre Tierra, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición incaica es la deidad de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y el Estado andino. ¡Qué cosa tan impresionante! Y de repente me empiezan a mostrar todas las vírgenes católicas del virreinato y miren la forma de la Virgen del Cerro de Potosí, conmemoración de un milagro que se produjo aparentemente en el virreinato del Perú en 1603. Es la misma montaña y la Virgen triangular, la Virgen con su manto triangular, evidentemente con todas las influencias católicas, los santos, los curas, los obispos, y me di el lujo de buscar más vírgenes y vi todas las vírgenes que aparecían, me llamó mucho la atención, eran todas con la forma de la montaña en el manto. El sincretismo religioso de la Virgen de la Candelaria del siglo XVIII, o lo de Nuestra Señora del Rosario con San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, también del siglo XVII, triangular. Muestra a Nuestra Señora de las Cocharcas, también triangular, metida entre las montañas. Y a mí me impactó muchísimo como una predicación pues de una cuestión católica, de repente hasta las mismas figuras, en todas partes veía estas vírgenes triangulares, ¿no es cierto? Lo último que quería comentarles es que después bajamos de regreso a Cusco por una población que se llama Ollantaytambo, que queda bajando de la montaña, y estábamos ahí, pasamos unas horas y de repente vemos esta bandera que dijimos, oiga, ¿cómo están de adelantados en Ollantaytambo con una bandera gay en el centro de la ciudad? ¿Que será los incas? ¿Será todo esto? Y me di en la tarea de buscar por qué carajos tenían esa bandera gay en el centro de la ciudad, o estaban conmemorando la semana LGBTI o alguna cosa, y resulta que no, que esa era la bandera de la ciudad. La bandera era la bandera de la ciudad. Aquí a la entrada del albergue de Ollantaytambo, como una anécdota. Después nos dijeron que si queríamos subir a un cerro de San Blas, cerca de Cusco, y claro que sí, no es aquí arribita, ¿no? Aquí arribita era media hora, pero en una subida, la cosa más brutal, a 3.335 metros sobre el nivel del mar. Ese día pensé que me iba a dar el infarto, pero al llegar allá arriba vivo, dije, bueno, ya no me dio, ya pasó, pero sí fue una cosa muy interesante. De vuelta al hotel en Cusco, nos encontramos, habíamos hecho reserva en un hotel, yo tenía un montón de puntos acumulados y dije, bueno, un hotel bueno, y resulta que era un monasterio antiguo, que por los corredores parecía que asustaban y que de repente decidimos irnos esa noche cansados de subir a la montaña a
a un spa que tenía el hotel y los corredores parecían, realmente había sido un monasterio. Y me dio por cantar gregoriano en ese hall con la repercusión del corredor. Eso sonaba, pues ustedes imagínense cómo suena eso a las 7 de la noche, oscuro. La muchacha que atendía en el spa oyó eso y se aterrorizó porque pensó que era algún fantasma que venía del hotel cuando llegamos y le contamos. Y bueno, fue una risa general. Nos tomamos un buen descanso después de caminar y una recarga de baterías antes de partir para casita. En resumen, un impacto emocional, el tema de mi hermana, un redescubrimiento de otra dimensión en mi vida, lo que dije sobre el descubrimiento de las construcciones, el respeto con la naturaleza, ese legado de un sincretismo religioso con el que un sector de los misioneros quisieron entender y ser entendidos. Para mí la mezcla de creencias indígenas basada en su ser parte de las montañas, la selva, los astros, el sol, la luna, y una fe católica fuerte que supuestamente quería el bien o la manipulación de los conquistados para llevarse sus riquezas, no sé. Las creencias de una cultura conquistadora con un mensaje religioso fuerte y evangelizador que se transforma y transforma un nuevo mundo y es capaz de cuestionar a sus propios conquistadores, los jesuitas. Para mí fue un redescubrir en los jesuitas una capacidad brutal de adaptarse al que está sufriendo, al que está siendo conquistado, al pobre desde el comienzo, ¿no? Y me dio mucho gusto ver eso y encontrarlo reflejado en la gente que hablaba de esto. De manera que esto es mi contribución a esta reflexión del Perú. Estupendo. No, hizo la tarea por todos, maravilloso. Ya, exacto. Me alegro que yo hable primero. Realmente fue muy bonito, fue una experiencia bonita y bueno, el recordarla fue todavía más bonito y con sentimientos digamos, de la pérdida de mi hermana y la pérdida de mi amigo, tremendo, ¿no? Hay una carga emocional ahí muy fuerte que me dio mucho gusto y les agradezco que hayan puesto el tema. Muy bien, muy bien. ¿Comentarios, preguntas? Fernando, ¿tienes algo que decir sobre mi percepción de la compañía? No, yo no conozco esas iglesias. Conozco la iglesia de la compañía en Quito, que es todavía mejor que esa, ¿no? Ustedes se pueden imaginar, y está restaurada. Pero un poco lo que decía, yo creo que una de las cosas grandiosas, no voy a hablar de la compañía, sino de Ignacio de Loyola, porque es que si uno hace referencia a ese hombre que fue un genio espectacular de cómo nos deja un legado donde el respeto por la gente, por las razas, por las culturas, el respeto por los marginados, etcétera, hace que brote pues, de una espiritualidad que es encarnada, ¿no? Tanto para decir que Ignacio se le considera reformador o el defensor de la contrarreforma, pero era más la reforma de una iglesia que estaba corrupta, que estaba vuelta a nada en el siglo XVI y quiere que los jesuitas no estemos encerrados en los conventos haciendo unas cosas bonitas como era rezar y trabajar y orar y trabajar en manualidades o lo que sea, como los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los cartujos, etcétera, sino para afuera, ¿no? Para afuera. Y ese afuera es eso, ¿no? Estar con la gente, un poco lo que decías, el estar cercano a esas culturas y no solamente construir estas cosas tan hermosas, sino que de ahí cerquita, pues se puede hablar de todas las reducciones, ¿no? Que fue Claro, cómo hacer que esa gente sacara sus valores y sus cualidades y sus habilidades y sus sabidurías y se pusieran en común, ¿no? Y ahí
tildados de comunistas, de ahí echados para todas partes, y hasta el día de hoy, pues, nos miran un poquito así como revolucionarios. Pero bueno, interesante, bonito, pues, como trabajar sobre esos aspectos, ¿no? Y dejar, pues, estas obras que son magníficas, ¿no? Aparte de que el oro en esa época, como hacía referencia a todo el oro, o la guía que les decía que era impresionante ver lo que se habían llevado y vea todo lo que quedó, cuánta riqueza habría entonces, ¿no? Sí, Riqueza sí. que la vemos, pues, obviamente regada por aquí, pero Europa en muchas cosas. Y una cosa que quería agregar a lo que estabas diciendo, y me acuerdo yo que me preguntaban mis amigos, después de los comentarios de la guía, que era, es decir, yo digo, 3 siglos o sí, 4 siglos casi después de eso, esta guía todavía reflejaba un cariño especial por los jesuitas y una nostalgia y como un resentimiento contra la iglesia tradicional jerárquica por haberles quitado a los jesuitas, por haberles quitado a los que los entendían. Y me decían, oye, ¿de dónde salía todo eso? Y yo me acuerdo que les dije, es que Ignacio Loyola tenía una máxima, corrígeme si estoy equivocado, Fernando, de que decía que uno tenía que entrar con la de ellos para salir con la de uno, ¿no es cierto? No era con la mujer de ellos para salir con la de uno, sino con la idea de ellos y transformarla. Y realmente volverse, el sincretismo religioso a mí me pareció espectacular, la capacidad de entender cuál era la fe de todas estas culturas y cómo se podía integrar dentro de una visión de fe que en el fondo es común. La madre tierra, ¿a quién se le ocurre que la madre tierra es la Pachamama y que es la Virgen? ¿No es cierto? Y todo lo que significa dentro de las espiritualidades tanto indígena como religiosa, ¿no? A mí esa cosa me sacó. Fue el gran aprendizaje. Para bajarle un poquito a ese tema tan elevado, me gustó mucho lo que dijiste, que los jesuitas estaban cercanos, elevados a los indios. Por eso Sí. yo permanezco firme en este chat. Gracias. Daniel. Yo les aconsejaría que con mucha sensatez pensaran un poquito en una modita que hay. Lo que voy a decir es mío, de dárselas de a mucho, ¿no? Intelectualmente, ¿ah? Mi capacidad intelectual superior. Y echarle a Europa agua sucia y agua sucia y agua sucia en este encuentro tan espectacular que fue el encuentro Europa-América. Esa moda se me hace tan chimba a mí. Les aconsejaría que lo pensaran un poquito, decantadito, sin, ¿cómo se dice? Sin sesgo, no, nada. Europa encontró a América en un momento tan espectacular de Europa, pero tan espectacular. Entonces, esto que voy a decir es feito, pero perdónenme e interprétemelo. La ignorancia unida a la pedantería de lo que acabo de decir, de dármelas de a mucho, diciendo que fue que Europa volvió mierda a América y que los indígenas y que sin caer en cuenta que las dos culturas, así como mostraste las vírgenes, Darío, entraron en una sincronía impresionante, pero es que ahí son 1000 cosas, Darío, esa que tú pones ahí de las vírgenes, no se me había ocurrido, pero es buenísima, ¿no? Miren, ese juego del el tipo que tuvo criterio, lo que pasa es que como vinieron muchos también sin criterio, como pasa siempre, ¿no? Hay gente con mucho criterio y gente de poquito criterio. ¿Quiénes hacen un escándalo? Vasco Núñez de Balboa, Pizarro, Cortés, etcétera, etcétera. Pero cuando uno lee a Gonzalo Jiménez de Quesada, uno se da cuenta
de que la oportunidad fue grandiosa para la humanidad. Se encontraron dos corrientes humanas muy, muy diferentes y fueron complementándose unas con otras, y entonces hay millones de cosas así como nos mostraste en esa exposición tan chévere, Darío, que muestran esa sincronía y esa forma tan sensacional. Voy a ver si soy capaz de expresar siquiera dos, porque siempre me enredo hablando de esto. Europa estaba en el barroco. ¿Qué es el barroco? El barroco es el momento más exuberante de Europa, el momento en que el clasicismo que recorrió a Europa desde Grecia hasta el Renacimiento, ¿sí? Había quedado el equilibrio mental, el equilibrio filosófico, el equilibrio artístico, el equilibrio deportivo, etcétera, etcétera. Explota en este barroquismo, que quiere decir exageración, exuberancia, etcétera, etcétera. Hay un ejemplo muy lindo, a mí me fascina ese ejemplo. La Europa de este momento tenía 4 puntos cardinales. Entonces pintaba las estrellas de 4 punticos, ¿sí? Norte, sur, oriente y occidente. Con esta idea llegaron a construir las famosas iglesias estas espectaculares de lo que hoy llamamos colonial español. El colonial español fue la respuesta que el americano, y cuando hablamos de americanos son las habitantes que estaban aquí en América, tomaron del barroco. Y el ejemplo chipcha es buenísimo. Resulta que los chipchas no tenían 4 puntos cardinales. Los chipchas tenían 6 puntos cardinales: norte, sur, oriente, occidente, arriba y abajo. Entonces, si uno mira estas iglesias bellísimas, ve unos angelitos así con cacheticos chipchas y naricita así espichada chipcha. Y las estrellas, pónganse cuando vayan a San Francisco la tarea de buscar las estrellas de San Francisco con 6 puntas. Y es porque el indígena hizo la interpretación. Para él eran 6, no eran 4. El oro es la quinta maravilla. Yo no sé si ustedes sabían que cuando Copérnico decidió poner al sol en el centro del universo, no fue porque tuviera conocimientos de astronomía, no los tenía. Era porque el dorado era el culmen del barroco. Lo más llamativo, lo más esplendoroso, lo más era el dorado, ¿sí? El color dorado. Entonces, llegar a Europa y encontrar dorado por encima y por debajo, obvio, se robaron cantidad de oro. El robaron, pónganlo entre comillas. España necesitaba lidiar una guerra tenaz contra una mala influencia que había, entre mala y también muy propia, ¿no? De Inglaterra. Entonces necesitó ese oro. Obviamente debió haber un montón de avivatos. Miren, si ustedes leen el periódico de hoy, verán que estamos en un problema machísimo por la mano de avivatos que cogieron las propiedades de los narcos, ¿sí? Y parece ser que hicieron de las suyas, ¿no? Y ahora quieren echarle el pato al gobierno anterior de que fue el gobierno anterior el que llenó de corrupción eso. No, fíjense que depende cómo se acomoden las vainas, depende cómo usted ponga la inyección y enchufe y empuje, ¿sí? La cosa puede ser de una manera o de otra. No sé si me pude explicar, pero bueno, perdóname si estoy muy enredado. Ese juego de unión de las dos civilizaciones es lo que para mí es glorioso en la exposición que acaba de hacernos tan maravillosa Darío. Las dos humanidades se encontraron y cada una aportó lo que cada una tenía y cada una recibió
lo que no tenía. Es clarísimo y bellísimo. Los indígenas aztecas, incas y chibchas ofrecieron lo que cada uno tenía y recibieron lo que no tenía. Y de ahí nacimos nosotros. Nuestro orgullo de ser americanos no nace ni de ser chibcha ni de que hubiera venido a España. No, nace de la unión de los dos, de lo que nos da España y de lo que nos dieron los chibchas. Y lo mismo México. La gloria de México nace de todo lo que zapotecas, olmecas, etcétera, ofrecieron, ¿sí? Y ofreció Europa. Y lo que trajo Europa no fue poco, por amor de Dios. 2 elementicos que a todo el mundo se le olvidan y que son fundamentales en lo que llamamos humanismo. 1, la rueda. Es increíble que estas civilizaciones que ahora los intelectuales de medio pelo quieren hacer crecer. Ay, es que volvieron cisco la civilización americana. Pues la civilización americana ninguna tenía rueda. Y la civilización europea sí la tenía. Entonces mide uno, decanta uno los 2 pesos y se da cuenta, miércoles, el haber ofrecido la rueda no pudo ser más importante para el desarrollo de las civilizaciones que había aquí. Y si la rueda es un ejemplo aplastador, ¿qué tal el lenguaje hablado y escrito? Ninguno de las civilizaciones gloriosas, bellísimas, a mí me parecería sensacional poder hacer una vaina bien chévere sobre los incas del Perú, porque están llenos de cosas maravillosas y además una mano de misterio, la cosa más tenaz que ustedes se puedan imaginar, pero no tenían palabra hablada y escrita. Cuando la recibieron de Europa, todo fue mucho mejor. No fue explotación, fue mejorar. No sé si sirva de algo lo que acabo de decir, pero por lo menos es lo que a mí me da un gran orgullo de ser americano, porque somos el resumen de las 2 grandes corrientes humanas. Voy a poner un ejemplo mío un poquito chimborrio, pero bueno, ojalá que a ustedes les sirva de algo. Imagínense si China y Europa hicieran sincretismos como los que hicieron España, los chibchas y los incas. Imagínense la riqueza humana que eso daría. Qué bien, Daniel. Me alegra muchísimo tu comentario. Me parece muy, muy bueno y resume un poquitico lo que uno observa así a simple vista, ¿no? O mirando un poquito más a fondo algunas de esas realidades supremamente misteriosas. Ojalá supiéramos más de eso, ¿no? Y subrayan la ignorancia, Darío. Lo que pasa es que uno no sabe. Hay cantidad de cosas que uno no sabe. Y entonces queda uno sorprendido y uno quisiera saber de mi propia sorpresa qué es. ¿Qué es lo que está? ¿Por qué estoy tan sorprendido yo aquí? Miren, Indalecio Liévano Aguirre tiene un libro sobre las reducciones del Paraguay que lo deja a uno con la boca abierta. Lo que los jesuitas hicieron en las reducciones del Paraguay dejan al pobre Marx por el piso. El socialismo productivo, no ese socialismo un poquitico medio perezoso que hay ahora de que piden y no hacen nada. No, socialismo en el que todos hacen. Eso fueron las reducciones del Paraguay. Y son, imagínense que los jesuitas hicieron que los indígenas hicieran ópera. Hay una ópera sobre San Ignacio de Loyola que se estrenó, perdón, no tengo ni idea, en el Cusco, no sé en dónde, diablos, dice uno, miércoles, qué maravilla. Leer a Indalecio Liévano Aguirre y ver lo que Europa hizo en Paraguay, lo deja a uno blanco, para que usted no me friegue con lo verde, o yo, lo dejan a uno blanco, blanco de emoción. Qué maravilla, qué cosa. ¿Por qué desapareció eso? Hace un año exacto
me acaba de traer todavía allá en las reducciones del Paraguay, hay anualmente un festival musical en el que se une la música barroca con la música auténtica. Uy, cosa tan hermosa, tan hermosa. Y me dice que eso no lo conoce nadie. Me parece que van 4 gatos a ese festival a autocomplacerse los unos con los otros porque nadie sabe que eso existe. No, no hay derecho, francamente. En Bolivia hace mucho eso. Están haciendo todo un ese estudio. es otro. Yo estoy un hablando, redescubrimiento de yo estoy todos hablando esos del Perú. Sí. Dale, Fernando, Fernando, perdóname que te No. interrumpí. Simplemente para confirmar que también en Bolivia, lo sé de buena mano, están haciendo todo un estudio muy hondo de un montón de partituras que encontraron precisamente las que utilizaban en las reducciones y otra serie de composiciones con ese carácter más autóctono, pero con toda la dimensión clásica, diríamos, de la música, ¿no? Eso es la ignorancia, ¿qué es una reducción? La reducción fue el sistema de, diríamos, de pastoral, si podemos decir así, que utilizaron los jesuitas en distintas regiones entre Bolivia, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay sobre todo, alguna partecita de Brasil, en la que organizaron la sociedad de los indígenas de tal manera que tuvieran una dimensión comunitaria de apoyo, un sentido de colaboración y de familia, y donde instituyeron toda una forma de educación, no solamente, diríamos, académica, sino también artística, ¿no? Cultural. Entonces a los indígenas les enseñaban a producir, a convivir, a tener en común unas cosas y construir las ciudades de tal manera que favoreciera todo esto y desarrollar pues toda la riqueza artística que ellos tenían, ¿no? De pintura, de escultura, de música y también pues toda la dimensión de la agricultura, etcétera. Pero era toda una transformación social, obviamente infundiendo también pues el evangelio y toda esta dimensión pastoral, ¿no? Ese fue uno de los grandes motivos por los cuales Portugal y España, asusados por Francia, le pidieron al Papa Clemente XIV que sacara a los jesuitas porque estaban formando un ejército que los iba a derrotar en América y iban a perder todas sus posesiones, ¿no? Eso de las reducciones fue una de las posibles causas, que todavía no se conocen todas, de la extinción de la Compañía de Jesús. Obviamente había otros intereses en Europa, pero lo de las reducciones era uno de los puntos fuertes e importantes porque los indígenas obedecían más a los misioneros que obviamente a toda la organización política de los reyes, virreyes, etc. Fernando, una pregunta que tratando de conectar cosas con cosas. ¿Tiene esto alguna relación con lo que Pacho de Rú hacía en el Magdalena Medio con programas de desarrollo y paz? Diríamos que sí, ¿no? Diríamos que era presentar una alternativa distinta a la guerra, no, diríamos, enfocando los odios de venganza y de supervivencia contra los qué sé yo, pues sí, los guerrilleros, diríamos, o los enemigos de su organización, sino presentando las alternativas distintas de generar procesos sociales, procesos económicos, procesos ciudadanos que construyen la paz y que se hacen en medio de la justicia. Entonces era trabajar por la paz y la justicia formando, no simplemente echando carretas, sino haciendo acciones concretas, ¿no? De cooperativas, de organizaciones humanas, de colaboración, etcétera, ¿no? Muy interesante. Ese es un tema apasionante. Yo pasé muy rápido por las reducciones en alguna visita que hice, pero me quedé absolutamente maravillado de las construcciones, de lo que quedó ahí, porque eso pues lo extinguieron y lo destruyeron lo máximo que pudieron. Sí fue una guerra política muy seria entre que tal vez se hubiera dejado progresar, quién sabe qué hubiera sido el destino de América, pero sí realmente hubo parte de los procesos de colonización, esas divergencias de percepción entre uno y otro modo de hacer política y de hacer convivencia, ¿no es cierto?
pero muy bonito el tema, muy bonito el tema. De verdad que no sé si algún otro comentario, algún otro... Desde mi comentario que yo- ignorancia en la materia, a mí me parece que es una clase de economía, Ujú, pero impresionante para el mundo moderno. sí, Deberían hacer como un tratado, pero como yo soy muy ignorante en eso, pues no puedo decir. Les quería mostrar sexto festival de música barroca americana en chiquitos, chiquitos Bolivia, Bolivia. exacto. qué increíble, qué Uno bonito. no puede creer, a mí cuando me llegan estas cosas, y es que me las mandan de regalo la gente querida de mis alumnos, ¿sí? Y si uno, mierda, en Bolivia conocen a la perfección la música barroca europea y tienen música barroca americana. Increíble. ¿Ustedes Sí. sabían de eso? No, No, ninguno nada, conocíamos esta vaina. No, esta vaina sí no puede ser más gloriosa. está bien. Muy bien. Pedro, ¿algún Yo quería hacer el comentario? comentario Néstor. de lo que dijo Daniel, de lo que fue la conquista. Se puede hacer una analogía con lo que hemos sufrido en Colombia, con los desalojos y con el robo de tierra y la cantidad de cosas que pasaron, ¿no? Porque uno piensa, bueno, esos fueron los momentos, no, pero eso no fueron los momentos, eso no se puede justificar, por lo menos lo que es reciente. Y no quiero tomar una posición radical acerca de lo que pasó en la conquista. Quizás sí, los tiempos fueron diferentes, pero también los tiempos fueron diferentes en los 60, 70, 80, cuando la gente fue, a la gente se le robaron la tierra, cuando la gente fueron desalojadas y tiradas pues a la suerte de quién sabe qué, ¿no? Que es lo que se está peleando ahora, ¿no? Lo que es la restitución de las tierras, la reforma agraria, cosas de esas. Yo no estoy pensando en los reformistas, en que tengamos que cambiarle el nombre a Colombia, porque lo que representa Colón y lo que trajo Colón, ¿no? Pero pues habría ese otro, hay que pensar en eso, ¿no? Que la analogía que se puede hacer con las que sucedió recientemente en Colombia, o que ha pasado, y no solamente allá, sino fue aquí en los Estados Unidos también, ¿no? Lo que fue Claro. la revolución industrial, ¿no? Lo que fue Ford, lo que fue Rockefeller, lo que fue Carnegie, ¿no? No, eso es algo que, bueno, pasó, sí, fue el momento, ¿no? Pero podemos justificar lo que pasó en Colombia. Sí. Buena pregunta. ¿Algún otro comentario, Pedro? ¿No? Sí, solamente en relación con lo del Perú es muy corto. Yo he estado varias veces allá, colaboré durante un tiempo, como unos 2 años. No estuve allí, sino yendo y viniendo en el desarrollo de la sociedad para estudio del dolor. La gente siempre la encontré muy cercana, muy amable con todos, realmente. En realidad todos los peruanos son así. Se acercan como se acercan de una forma. Tienen ustedes que recordar de todos modos que en el año 90, más o menos 90, o yo creo que se fue, sí, en el año 90 o unos 5 o 10 años antes, la cantidad de gente indígena de la sociedad, por ejemplo, boliviana, era alrededor del 65%. Entonces, imagínense ustedes la simetría que hay entre tener una población de X cantidad de gente en donde el 35% está tirando para que mejore todo y hay una cantidad digamos, de esa nación indígena que todavía no había desarrollado. Se lo comento a ustedes porque en el caso de Perú hay una parte que es muy interesante. Primero, que fue el imperio más grande que ha habido en América. No ha habido otro más grande que ellos, porque ellos llegaron hasta la mitad de arriba de Colombia, casi hasta la mitad. Recuerden ustedes que los pastusos se parecen más no a los costeños ni a los cachacos, sino a los andinos. Y toda esa cultura se vino a llegar hasta ese punto.
hasta el punto, dijéramos, que los peruanos, digamos, nacionalistas, los que tratan de buscar otra vez la identidad peruana, que yo creo que se parece más a lo que ustedes han mencionado de esa fusión, se tratan de recordar del Tiwantinsuyo. Y de hecho, esa fue una de las razones por las cuales hubo semejante guerra que hubo en Chile cuando bueno, toda la cantidad de cosas. Bueno, pero hablando de los incas, que es una cosa impresionante, hay un documento que allí tuve oportunidad de conocer a su autor y todo, que es un cirujano. Él es nacido en México y nació en el año 1920. Y nació en 1920 y él se fue para Estados Unidos y después de Estados Unidos por alguna razón estuvo en Perú y decidió quedarse en el Perú. Le sorprendió todo lo que había visto, era muy curioso, era historiador como tal y terminó su especialidad de neurocirugía, fundó dos centros grandes, perdón, sí, dos centros grandes allí en Lima y es una persona que hace mucho, mira, les pongo aquí por si lo llegan a ver alguna vez, se llama Fernando Cabieses, neurocirujano. Él vio todo tan de cerca y le gustaba tanto que comenzó a hacer lo que él consiguió como este libro que se llama Narración de una conquista. No sé si lo ven bien ustedes ahí. Bueno, ok. Este libro es muy interesante porque él lo que hizo fue acercarse a todo lo que era el pueblo indígena y los que conservaban todas las costumbres de ellos. Y comenzó con una delicadeza de cirujano a reconstruir todas las cosas con los que habían sido, digamos, que tenían historias de traducción no oral y con gente que indudablemente parece que tenía mucho conocimiento de todo lo que había pasado por allí. Pedro, ¿qué pasó? Ay, se congeló Pedrito. Yo, sí, Sí. no, estoy aquí, ¿no? ¿Me oís? Ya, ahora ya te Congelado. volvimos a ver. Que Ya te volvimos. Exacto. te congelaste un poquitico. Exactamente, bueno, pues este hombre hace esto y es una cosa impresionante porque cuenta todo lo que pasó desde que llegaron los españoles. Y Ajá. esa conquista la hace evolucionada dentro de todo lo que se hizo, lo que pasó como eventos, como periodístico, ¿no? Pero está tremendamente bien hecho. Son dos tomos que vale la pena de verdad leerlos cuando tengan interés y tiempo, porque tiene además toda la traducción, dijéramos, del idioma como tal, como lo interpretaron los curas, los jesuitas que estaban por allí y cómo lo tradujeron a la parte correspondiente del español. De manera que se puede leer en mucho las dos cosas, cómo sonaba, cómo era y cómo se contó, porque había gente que no hablaba bien hasta ese momento. De manera que eso es una recomendación normal. Yo creo que nosotros, este señor puso una nota y dice que nosotros deberíamos ser uno solo, porque realmente ha sido una convergencia, como en todos los continentes, de culturas que han sido todas muy simbióticas y muy cercanas. Y eso es lo que uno cuando se acerca bien a ellos, lo que ahí mismo lo reconoce, por lo menos en América, ¿no? Si ya van a la parte de centroasiática, entonces ya ahí la cosa se jode, porque los eslavos no eran amigables. Así es, Ni así querían es. aprender nada, sino que querían quedarse con todo. Y siguen con lo mismo hoy en día, por supuesto, ¿no? Qué buen aporte, Pedro. Buenísimo, Miren, buenísimo. yo recibí hoy, a mí me choca cuando me mandan al chat 28 minutos. Realidad de la Comuna 13 en Medellín. Uy, qué artera. Pero me arrepiento de mí mismo, porque cuando Pablo Escobar manejaba la Comuna 13, me devoraba todo lo que salía íntegro. Ver
cómo está hoy la Comuna 13 en Medellín, me dio pereza. ¿Por qué, Néstor? Porque son un montón de cosas positivas, Néstor, sobre lo que la Comuna 13 ha logrado después de toda la muenda terrible que el narcotráfico le dio. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo negativo siempre lo tenemos presente, siempre lo... Y lo positivo, ¿nos da una jartera mirarlo? No, toda cosa tiene. Así como tú dijiste, ¿cómo se dice? Me iluminaste tú cuando hablaste. Parte sello, parte cara. Y moneda que no tenga cara y sello es falsa. Punto. Buenísimo. No quiero radicalizar eso porque no lo quiero radicalizar. Eso Cosas fue lo no que podemos cambiar, ¿no? Y por eso lo fue otro lo que me somos el iluminó. producto de eso. Eso fue Sí. lo que me iluminó, Néstor, que dijiste no radicalizar. Claro, no hay que radicalizarse. Hay que mirar el sello y la cara y mirar con el mismo entusiasmo y la misma tranquilidad que miro el sello, debo mirar la cara y así no me radicalizo. ¿Usted fue el que me inspiró? Bueno, señores, entonces creo que quedamos todos en deuda con el Perú, ¿no? ¿Seguimos para el Perú o qué hacemos la próxima semana? Yo quiero hacer algo sobre el Perú, entonces prometo para la próxima semana. Pero es que estoy haciéndome yo mismo trampa porque como vamos a tener sobre los misterios que propuso Reinaldo, ¿se acuerdan? Sí, pero esa es la tercera. En la segunda Exacto. es... Entonces yo estoy enredado en si hago algo sobre el Perú, sobre lo único que sé, porque yo, igualitico que Gabriel, pasé 1 hora por el aeropuerto de Lima y además quedé verde, ¿no? Sí. En el aeropuerto de Lima. Blanco. Ah, blanco. Ah, azul. Quedé azul. Imagínense que el aeropuerto de Lima maneja todo el tráfico aéreo del sur. Sí. Si ustedes quieren ir a Australia, si ustedes quieren ir a Nueva Zelanda, si ustedes quieren ir a todas esas islas, ¿cómo se llama ese archipiélago? El de Sandokan, la Malasia. Toda la Malasia tienen que pasar por Lima. Lima es la que maneja todas esas vainas. Entonces, eso es lo único que yo sé del Perú, no más. Pero sí, igual que mostró Darío, tengo muchos datos sobre los misterios, que además son buenísimos, ¿no? Lo de Nazca, lo del desierto de, ¿cómo se llama? La Tatacoano. No. Aquí en Colombia. El desierto de... Ahí se parece, el desierto de... ¿Cómo se llama ese desierto largo ahí entre... Sí. El desierto. Atacama. Todo eso es buenísimo. Entonces yo no sé si hacer los misterios o hacer Perú. Si tengo datos, me comprometo a hacer Perú para la próxima. Si no, me guardo para dentro de 4. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos la próxima? Ya que Perú está más o menos agotado. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, yo estuve, pero no conozco el Perú. Estuve unas veces. No está agotado. Entrar a una casa de ejercicios, trabajar 4 o 5 días y volver a Colombia. Entonces, sin mucho contacto con la gente, ni con la cultura, ni eso. Sí. Entonces, por ejemplo, hablar de todo lo que han hablado hoy, interesantísimo, pero lo conozco de oídas, y ahora con toda la información que me han dado, o nos han dado, es maravilloso, pero yo no tendría una participación así como muy pero faltan 2 que yo creo que sí darían aportes buenos, que son Marcelino y Guillermo. Y Leonidas. Leonidas no es... No sé si estuvo o no estuvo. Se podría añadir, pero creo que los 2 que sí están emocionados con Perú son Marcelino, sin lugar a dudas. Sí. Y entonces yo creo que sí da para otra de Perú. Entonces hacemos la próxima del Perú. Sí, hagamos una de Perú a ver si yo puedo tener algo. Listo. Y si quieren ponerle algo de misterios del Perú también, pues... No, porque entonces las de misterios, ¿en qué nos queda?
pues otros misterios, los gloriosos, los dolorosos. Los dolorosos. Quedamos en eso, Excelente. entonces. Gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Oiga, muy bien. lindas. Hasta luego. Chao. Felicidades. Chao, nos vemos. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y Que Pedro. gracias, Fernando. A dormir. Bueno, Pedrito, voy a estar en Madrid el domingo, digo, el viernes con mi familia. De pronto le echo una llamadita. Por supuesto, imagínate. Imagínense. Claro, claro. Nos vamos para discoteca y todo. ¡Ay, rico! Los solitos. Listo. Un abrazo. Ok, felicidades. No. Chao.